esta oportunidad. El tema al que me voy a referir ahora lo he sugerido como un tema introductorio a todo el debate sobre la responsabilidad penal relativa a los delitos contra la administración pública. El título de la conferencia, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, es la importancia del plan anticorrupción y de atención al ciudadano en la imputación de responsabilidad para los servidores públicos. Y quisiera arrancar un poco esta presentación haciendo una reflexión desde el punto de vista de la política criminal en lo que es la lucha contra la corrupción. Cuando uno mira los grandes estándares internacionales que están recogidos en las tres grandes convenciones internacionales contra la corrupción, y me estoy refiriendo principalmente a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que es el instrumento internacional más universal, la Convención Interamericana contra la Corrupción, que es el instrumento más importante para nosotros en el sistema interamericano, y la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico contra el Soborno Activo Transnacional, que ha venido a ser uno de los grandes estándares internacionales en esta materia. Si uno mira estos tres grandes instrumentos de manera conjunta y de manera sistemática, uno puede encontrar que la estrategia que se encuentra allí plasmada es exactamente la misma en los tres instrumentos. Y esta estrategia es lo que algún sector de la doctrina llama una estrategia con enfoque holístico. La corrupción es uno de los grandes problemas de la sociedad del siglo XXI. En nuestro continente, pero especialmente en la región, en América Latina, es un problema de hondo calado. Podemos decir con toda seguridad que no hay un solo país en América Latina que no tenga la lucha contra la corrupción dentro de los primeros 5 lugares en su agenda de gobierno. Entonces, precisamente por la importancia que tiene ese instrumento, la estrategia que se ha presentado es una estrategia de lucha integral, donde todos los medios lícitos e institucionales para luchar contra este flagelo deben ser aprovechados. Y por eso se han propuesto dos grandes pilares para luchar contra la corrupción: el pilar de la prevención y el pilar de la represión. En muchos países, como es el caso de Colombia, los gobiernos han avanzado decididamente en fortalecer su aparato de persecución y represión penal de la corrupción, que es una estrategia que se ha utilizado desde tiempos inmemoriales. Cuando uno va a estudiar lo que fue el derecho romano, pues uno ya se da cuenta que en Roma la corrupción era un problema y que se había tratado de dar alguna solución desde el punto de vista legal y principalmente desde el punto de vista del derecho penal para reprimir este tipo de conductas. Pero apenas hacia la década de los 70 del siglo pasado, 1970 en adelante, la estrategia con enfoque preventivo comenzó a gestarse, comenzó a originarse y aparecieron instrumentos normativos para combatir ese fenómeno, principalmente en el ámbito de la corrupción privada, básicamente lo que es la exigencia de algunas organizaciones multinacionales para adoptar sistemas o programas para luchar contra la corrupción, para prevenir quedar incurso en prácticas de corrupción. Ese enfoque contra la prevención recientemente ha venido integrándose también a la administración pública. La administración pública desde hace ya por lo menos 3 décadas ha venido adoptando instrumentos y herramientas del management privado a través de algunas estrategias que la propia CEPAL le ha recomendado a los gobiernos implementar como buenas prácticas internacionales de administración pública. Y dentro de ellas está precisamente la administración con enfoque de riesgos y la implementación de sistemas, programas o instrumentos para prevenir la corrupción en la administración pública. En el caso de Colombia, y así también en muchos países de América Latina, los gobiernos han adoptado de manera simultánea, haciendo aplicación de este compromiso de adoptar una estrategia holística en la lucha contra la corrupción, dos grandes regímenes. Un régimen de naturaleza preventivo, que está principalmente incrustado en el ámbito del derecho administrativo,
y por el otro lado, una estrategia represiva que está enfocada principalmente en el ámbito del derecho penal. Sin embargo, estas dos estrategias no son independientes. Estas dos estrategias son complementarias y tienen un vaso comunicante, tienen un punto en el que deben conectarse y un punto en el cual la prevención y la represión se vuelven un solo nodo para combatir este fenómeno de la corrupción. Uno de esos puntos de inflexión donde las dos estrategias convergen es precisamente el asociado a la imputación de responsabilidad de los servidores públicos. Lamentablemente sobre ello no se ha avanzado mucho en nuestro país. Nos hemos quedado o bien en el ámbito de la prevención, donde hemos avanzado muy discretamente, o bien en el ámbito de la represión, donde hemos avanzado de manera muy prolija. Si ustedes miran los estatutos anticorrupción que ha tenido Colombia desde el año 1995 con la ley 190, todos los estatutos anticorrupción han tenido un enfoque esencialmente represivo, de expandir el derecho penal, así lo llama Jesús María Silva Sánchez en su libro precisamente La expansión del derecho penal, donde se pueden apreciar, por ejemplo, la creación de nuevos delitos, el aumento de las penas con los delitos contra la administración pública, se puede apreciar una reducción de los beneficios por colaboración por la justicia o los beneficios punitivos en los delitos contra la administración pública, una reducción de los términos procesales, un fortalecimiento de las capacidades de investigación de la Fiscalía General de la Nación, en fin, una gran cantidad de herramientas que van principalmente desde lo represivo. También lo vemos reflejado en el ámbito del derecho disciplinario y del derecho fiscal. La ley 1474, que fue el último estatuto anticorrupción que se emitió en Colombia, abarca tanto lo penal como lo disciplinario como lo fiscal en una sola estrategia para la represión de la corrupción. Los instrumentos que se introdujeron en ese estatuto y los que se han introducido en los estatutos anteriores en materia de prevención de la corrupción son muy discretos, pero sin embargo existen algunos de ellos y esos instrumentos de naturaleza preventiva que existen en nuestro ordenamiento jurídico son relevantes para evaluar la responsabilidad penal y disciplinaria de los servidores públicos por actos de corrupción. Hecha esta introducción, esta reflexión inicial, el tema fundamental o la pregunta fundamental que voy a tratar de responder en esta conferencia es precisamente ¿de qué manera las normas vigentes en materia de prevención de la corrupción en Colombia, especialmente las normas que regulan los planes anticorrupción y atención al ciudadano exigibles hoy en Colombia a todas las entidades públicas, son determinantes a la hora de imputar responsabilidad a los servidores públicos por los delitos contra la administración pública que son cometidos dentro de las entidades públicas? El punto de partida para esa reflexión arranca precisamente acá, en el artículo 9 del Código Penal. Ustedes bien saben, los penalistas que nos acompañan, y aprovecho para hacer un pequeño paréntesis y excusarme para aquellos que ya son versados en derecho penal, pero he tratado de utilizar un lenguaje, o voy a tratar de utilizar un lenguaje un poco menos técnico para hacer esta conferencia digerible para aquellas personas que no son abogadas o que ejercen la profesión en otras ramas del derecho. Cierro el paréntesis. En el artículo 9 del Código Penal colombiano hay una norma que es muy importante en nuestro ordenamiento y es la norma que establece lo que la doctrina y la jurisprudencia en Colombia han denominado la imputación objetiva. Allí la fórmula que se utiliza es la disposición según la cual la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Esa es exactamente el término literal que se utiliza en la norma. Cuando uno va a analizar cuál es el sentido de esa disposición, ¿a qué se refiere el legislador cuando dice que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica de la responsabilidad o del resultado? Uno puede encontrar, y así lo sostengo yo, dos grandes consecuencias, o mejor, esta disposición tiene un alcance doble. Por un lado, el decir que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica de responsabilidad, lo que nos está diciendo es que el hecho de iniciar cursos causales lesivos no es suficiente para que se nos impute responsabilidad a título penal.
Es decir, la persona puede realizar personalmente y de propia mano alguna conducta con la cual desata un curso causal lesivo que termina con la consumación de un delito contra la administración pública, y ese solo hecho de iniciar el curso causal lesivo no es suficiente para la atribución de responsabilidad. Lo que nos está diciendo el legislador es que además de iniciar el curso causal lesivo, se requerirían otro tipo de cosas. Y esas otras cosas que se requerirían son las que estudiamos precisamente cuando hablamos de la imputación objetiva, y sobre ello pues vamos a ir hablando un poco más adelante, pero no voy a entrar en profundidad porque sé que eso es tema de otra conferencia que se hará esta semana en este taller. Sin embargo, sí quisiera dejar anotado pues que uno de los puntos importantes del alcance de esta disposición del artículo 90 es que el solo ejercer la acción que está descrita en la norma como conducta punible o el solo iniciar el curso causal lesivo no es suficiente para imputarle responsabilidad a un servidor público por un delito de corrupción cometido dentro de la entidad pública. El segundo alcance que tiene esta disposición es el siguiente. Cuando el legislador nos dice que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado o para la imputación jurídica de responsabilidad, lo que nos está diciendo es que en algunas oportunidades una persona puede ser llamada a responder penalmente a pesar de que no ha ejecutado personalmente y de propia mano la conducta constitutiva del delito, o a pesar de que ella no ha iniciado ni ha desatado el curso causal lesivo. Esto parecería producirse o parecería tener lugar en aquellos casos en los cuales la persona tiene una obligación de interrumpir los cursos causales lesivos emprendidos por otra persona. Dicho de otra manera, parece ser que cuando la persona tiene ciertas obligaciones de interrumpir las conductas delictivas que han emprendido otros, el no interrumpirlas podría acarrear responsabilidad. Entonces, nótese que aquí en este caso, la persona no está respondiendo penalmente por su producción de un curso causal o por el aporte al curso causal emprendido por otra persona, sino que está respondiendo o está siendo llamada a responder penalmente por no haber interrumpido un curso causal estando obligado a ello. Y esto nos lleva entonces a una interpretación armónica con una norma que es muy importante en el ordenamiento penal colombiano, el artículo 25 del Código Penal, donde nos señala en primera instancia que la responsabilidad penal en Colombia puede ser por acción o por omisión. La mayoría de los delitos contra la administración pública están redactados en forma de conductas activas, es decir, están redactadas en forma de acción, de tal manera que la persona comete la conducta, comete el delito, ejecutando la acción descrita en la norma penal. Hay otros delitos contra la administración pública que están redactados de forma omisiva. En ese caso, incurre en la conducta punible la persona que no ejecuta la obligación que le corresponde y que al mismo tiempo coincide con la omisión descrita en el tipo penal. De tal suerte que aquí la persona no se le castiga por hacer algo, sino por no hacer algo, estando especialmente obligada a ello. Sin embargo, y esto es importante señalarlo, el artículo 25 nos dice que el delito puede ser cometido por acción o por omisión. Y cuando nos dice eso, nos dice que también es posible que algunos delitos contra la administración pública, que en primera instancia están redactados de forma activa, es decir, en primera instancia están redactados en forma de acción, están describiendo acciones, esos delitos también puedan ser objeto de imputación de manera omisiva. Es decir, podríamos imputarle ese mismo delito a una persona que no propiamente ejecuta la acción que está descrita en el tipo penal, sino que ejecuta una omisión que es equivalente a la acción. Y eso es lo que la doctrina ha venido denominando de alguna manera el delito en la modalidad de comisión por omisión. Aquí entonces vendría un debate bien importante y es el principio de legalidad, porque una de las garantías fundamentales que tienen los ciudadanos en el derecho penal moderno es
el hecho de no poder ser juzgados sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se les imputa. Y como consecuencia de ese principio de legalidad se desprende un principio muy importante para el derecho penal, que es el principio de tipicidad, que consiste en que el legislador está obligado a describir de manera clara, completa e inequívoca todas las circunstancias constitutivas del delito. Si nosotros nos apegamos con rigor al principio de legalidad y al principio de tipicidad que emana de este, uno podría llegar a concluir que imputarle a una persona un tipo penal de acción en la modalidad de omisión sería una violación al principio de legalidad. Sin embargo, ese artículo 25 del que venimos hablando, para reducir el alcance de una posible violación al principio de legalidad, al principio de tipicidad, limita la posibilidad de aplicarle el delito de omisión a una persona que que no ejecuta propiamente la conducta de acción descrita en el tipo penal, sino imputársela en la modalidad de comisión por omisión. Y esa limitación nos lleva a una figura que es muy importante, que es la llamada posición de garante. Lo que nos dice el artículo 25 es que si el operador judicial le quiere imputar a un servidor público responsabilidad penal por un delito que está redactado de manera activa, pero en la modalidad omisiva, tiene que acreditar que ese servidor público tenía posición de garante. Dicho de otra manera, la posición de garante se convierte en una condición objetiva para poder imputarle responsabilidad en la modalidad de comisión por omisión a un servidor público, en un delito contra la administración pública. Ahora, es un tema muy profundo y muy complejo dentro del derecho penal, cómo se adquiere esa posición de garante. En la literatura y en la doctrina hay una gran cantidad de teorías acerca de cuáles son las fuentes de la posición de garante y cómo pueden clasificarse o cuáles son los tipos, clases o categorías de posición de garante que existen. No voy a entrar sobre eso porque, pues, como les decía, sé que ya hay otra conferencia específicamente en esa materia, pero sí me importa llamar la atención respecto de que en el artículo 25 se señala fundamentalmente que hay dos grandes fuentes de posición de garante. Una es la existencia de un del deber de proteger un bien jurídico, es decir, tiene posición de garante aquella persona que de acuerdo a la Constitución o a la ley tiene el deber de proteger un bien jurídico en concreto. Y esto pues es algo que podemos encontrar nosotros con mucha facilidad en el mundo del derecho cuando analizamos, por ejemplo, la posición de garante que tiene el padre respecto del hijo. También podemos encontrarlo en el caso de algunos servidores públicos, como el caso de los miembros de la fuerza pública, cuando la propia Constitución y la ley les atribuye el deber de proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes. Entonces, es la propia Constitución o la propia ley la que le atribuye a ese funcionario público o a ese particular un deber específico de proteger el bien jurídico de otro. El segundo caso es cuando la persona, también de acuerdo con la Constitución o la ley, tiene el deber de vigilar una fuente de riesgo. Y esto sí que es bien importante para el tema que estamos estudiando nosotros. Puesto de una manera clara, lo que aquí queremos señalar, y esta es la idea fundamental que quisiera dejar, es que también tiene posición de garante el servidor público a quien la Constitución o la ley le ha atribuido el deber de vigilar una fuente de riesgo. Y esto es exactamente lo que ocurre en el ámbito en el que nosotros nos estamos encontrando. Quisiera dejar esa idea anotada para entrar en el siguiente punto. La Ley 1474 del año 2011, en su artículo 73, dispuso que en Colombia todas las entidades públicas del orden nacional, departamental o municipal tendrían que implementar algo que se llama Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Estos planes anticorrupción y de atención al ciudadano tienen dos grandes componentes. Un primer componente que es el plan anticorrupción, que no es otra cosa que un conjunto de herramientas, mecanismos, procedimientos y controles
que están obligadas a implementar las entidades públicas para prevenir la corrupción. Aquí el artículo 73 está materializando, está concretando la obligación o el compromiso internacional que adquirió Colombia al suscribir la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, al suscribir la Convención Interamericana contra la Corrupción, de implementar un régimen de prevención del delito, de los delitos de corrupción. Entonces, al imponerle a las entidades la obligación de adoptar un plan para prevenir la corrupción, estamos llevando a su máxima expresión el enfoque preventivo. Y ya vamos a ver que precisamente en este capítulo del plan anticorrupción, las normas que regulan cómo se hace y cómo se desarrolla y cómo se ejecuta el plan anticorrupción aplican algo que se llama el enfoque basado en el riesgo. El segundo componente es el plan de atención al ciudadano, que es un plan muy importante también para la lucha contra la corrupción, porque es el componente que lleva a la materialización de la transparencia pasiva. Cuando uno mira el régimen de transparencia en la función pública que está contenido en la ley 1712, uno encuentra que el régimen de transparencia tiene dos grandes componentes. El régimen de transparencia activa, que está compuesto por todo el conjunto de obligaciones que tienen las entidades públicas para publicar de manera proactiva información que es importante para que los ciudadanos, para que la sociedad civil pueda conocer lo que está pasando dentro del Estado y para que pueda participar en todos los ciclos de la administración pública, para que pueda participar en la formación de los presupuestos, en la planeación, en la ejecución contractual, para que pueda hacer seguimiento y rendición de cuentas y por supuesto para que la sociedad civil también pueda ejercer un control social al funcionamiento de la administración pública. En esa medida, la transparencia activa es un elemento fundamental en la lucha contra la corrupción porque permite que el Estado funcione en una caja de cristal donde la sociedad civil puede ver lo que está pasando adentro y ejercer un control al funcionamiento de la administración y a los recursos públicos. Pero al lado de ese componente de transparencia activa, donde las obligaciones de las entidades se materializan en publicar proactivamente información, que incluso va de la mano con políticas como la de gobierno en línea o la de datos abiertos, que obliga a que la información esté en páginas web, sea accesible en internet y esté en formatos que sean aprovechables y utilizables por los ciudadanos. Al lado de ese componente de transparencia activa, hay un componente de transparencia pasiva, que está constituido o integrado por aquellas obligaciones que tienen las entidades de suministrar la información que los ciudadanos les soliciten en ejercicio de su derecho de petición. Y entonces acá el componente de transparencia pasiva va de la mano con toda la regulación que existe en Colombia sobre el derecho de petición. Y pues la obligación de las entidades en esta materia se concreta en crear unas rutas de atención apropiadas para recibir peticiones, quejas, reclamos o solicitudes de los ciudadanos, asegurando que esa ruta garantice el respeto al derecho de petición y la entrega de la información que solicitan los ciudadanos dentro de los tiempos que establece la ley. De esa manera entonces vamos a tener los dos grandes componentes, plan anticorrupción y el plan de atención al ciudadano, que también tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Muy bien, cuando nos vamos al primero de esos enfoques, que es el plan anticorrupción, vamos a encontrar que hay tres grandes fuentes vinculantes que desarrollan esto del plan anticorrupción. Estas fuentes están principalmente desarrolladas en el decreto 124 del año 2016, que dice que el plan anticorrupción tiene que elaborarse por parte de las entidades públicas de acuerdo con la estrategia y los lineamientos que para ese efecto indiquen, en primer lugar, la Secretaría de Transparencia, que es el órgano asesor de la Presidencia de la República en la lucha contra la corrupción, y en segundo lugar, el Departamento Administrativo de la Función Pública, que es el organismo que dicta las directrices sobre la forma en que deben ejecutarse las políticas públicas en Colombia. Precisamente en desarrollo de este decreto, tenemos tres grandes instrumentos que hoy son vinculantes. Es decir, los documentos a los cuales me voy a referir son documentos que tienen capacidad obligatoria para los servidores públicos.
No son guías o recomendaciones o sugerencias que las entidades pueden o si quieren adoptar. Son instrumentos obligatoriamente adoptables por las entidades públicas por virtud de la Ley 1474 y del Decreto 124. ¿Cuáles son esos documentos? En primer lugar, tenemos la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas. Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital. Es un documento elaborado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la versión más actualizada es del año 2018, y aquí encontramos un capítulo especial acerca de cómo deben gestionar el riesgo de corrupción en las entidades públicas. Luego tenemos la Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción del año 2015, elaborado por la Secretaría de Transparencia, donde hay específicamente herramientas que van de la mano y se articulan con la guía anterior, pero en el ámbito de la corrupción. Uno podría decir que la Guía de Gestión de Riesgos en la Función Pública y la Guía de Gestión de Riesgos de Corrupción son complementarias y que casi que la una está subsumida en la otra. Y por último tenemos el documento conocido como Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, donde es un trabajo más operativo que le indica a las entidades públicas cómo debe producirse ese plan anticorrupción y atención al ciudadano. Sin el ánimo de entrar en el estudio de cada uno de ellos, lo que los tres documentos le están indicando específicamente a las entidades públicas es que ellas deben llevar a cabo tres grandes acciones para gestionar el riesgo de corrupción. Ellas tienen que identificar los eventos de riesgo de corrupción, tienen que medir el riesgo de corrupción y tienen que adoptar medidas para mitigar el riesgo de corrupción. En relación con lo primero, en cuanto a la identificación, las tres guías son coincidentes en la necesidad de hacer una evaluación de riesgo por procesos. Lo que las entidades públicas deben hacer es evaluar cuáles son los riesgos de corrupción implícitos en cada uno de sus procesos. Y como consecuencia de esa evaluación, tienen que elaborar un mapa de riesgos donde quede claramente identificados los eventos de riesgo que podrían materializarse en cada uno de los procesos que realiza la entidad. El trabajo no queda allí. Luego de identificar esos eventos hay que medirlos. Y hay que medirlos en términos de probabilidad de ocurrencia y en términos de impacto de ocurrencia. Y para eso, estas guías tienen una metodología específica de la gestión de riesgos. Una vez medidos los riesgos, las entidades deben tomar medidas para controlar esos riesgos. Es decir, deben implementar controles que permitan reducir la probabilidad o reducir el impacto en caso de que ocurran esos eventos de riesgo que se identificaron y midieron. Toda esta información debe ser condensada en lo que se denominan los mapas de riesgo de corrupción. Y esos mapas de riesgo deben estar obligatoriamente colgados en la página web de la entidad y deben ser accesibles a la sociedad civil. Estos mapas de riesgo deben actualizarse anualmente. El problema es que las entidades públicas, y esto doy fe yo, que ejercí el cargo de procurador delegado para la defensa del patrimonio público, la transparencia y la integridad, y que tenía precisamente como función a mi cargo ejercer la vigilancia preventiva de estos planes anticorrupción. Lo que pudimos constatar es que la gran mayoría de las entidades no toman en serio la elaboración del mapa de riesgo. La mayoría de las entidades o no hacen una evaluación a fondo o hacen una evaluación y lo que hacen año tras año es simplemente cambiarle la fecha y publicar nuevamente el mismo mapa de riesgos como si no hubiera cambiado absolutamente nada en su entorno y como si sus factores de riesgo siguieran siendo exactamente los mismos. Entonces, la obligación de gestionar el riesgo, de identificar, medir y mitigar el riesgo, se ha convertido en un ejercicio de rutina, en una obligación que se cumple únicamente de manera formal y casi que las entidades dan por sentado que cumplen la obligación colgando el mapa de riesgo en la página web sin necesidad de valorar si estos mapas de riesgo realmente tienen algún efecto en la manera de administrar la cosa pública, si estos mapas realmente son elementos importantes para la toma de decisiones en las entidades públicas y para hacer la planeación estratégica y la planeación operativa de las entidades. Dicho en términos más castizos,
se ha convertido en mapas de riesgo de papel, donde las entidades simplemente montan unas matrices en Excel sumamente complejas, gastan un montón de tiempo haciendo unos diseños muy bonitos, decorándolas y poniéndolas de una manera muy atractiva, pero de fondo no hay realmente un trabajo de identificación, medición y mitigación del riesgo apropiado. Y esto va a ser importante en términos de responsabilidad, porque nosotros tenemos que entrar a valorar cuál es la importancia que tiene el plan anticorrupción y el mapa de riesgo en la responsabilidad penal de los servidores públicos. Y aquí vamos a tener dos grandes grupos de sujetos. Por un lado, tenemos aquellos funcionarios públicos que ejecutan personalmente y de propia mano la conducta constitutiva del delito contra la administración pública. Estamos hablando del funcionario público que personalmente se apropia de los recursos públicos, que personalmente prevarica, que comete el cohecho personalmente. Son esos funcionarios públicos los que son primeros llamados a responder y responden en la modalidad de acción porque están ejecutando personalmente y de propia mano la conducta que está descrita en el tipo penal. Pero también debemos evaluar la responsabilidad de aquellos servidores públicos que no participaron en la ejecución personal y de propia mano de la conducta punible, que no desataron el curso causal lesivo, que tampoco realizaron aportaciones al curso causal lesivo, pero que tenían una obligación específica de interrumpir cursos causales lesivos. Aquí surge entonces una pregunta muy interesante y es, ¿quiénes son esos otros funcionarios públicos que eventualmente, bajo ciertas condiciones, cuando se cumplan ciertos requisitos, podrían ser llamados a responder penalmente, incluso también disciplinariamente, ya no por acción, sino por omisión? Y entonces aquí el discurso sobre la posición de garante cobra sentido, porque tenemos que preguntarnos, en primer lugar, quiénes eran aquellos funcionarios que tenían, de acuerdo con el plan anticorrupción de la entidad y de acuerdo con su mapa de riesgos, la función de vigilar la fuente de riesgo de corrupción. Por supuesto, el sector público en Colombia, como en muchos países, es enorme, ¿sí? No existe un consenso en Colombia, y esto es algo que debería preocuparnos desde el punto de vista de lucha contra la corrupción. No existe consenso en la administración pública acerca de cuántas entidades públicas hay en el país. En la Procuraduría General de la Nación, cuando estuve trabajando allí, se hablaba de 11.000 entidades públicas. El Departamento Administrativo de la Función Pública habla de 7.000 entidades públicas. La cifra de la auditoría de la Contraloría es completamente diferente. Algunas hablan de 7.000, otros hablan de 9.000 entidades públicas. Lo cierto es que hoy en Colombia podemos decir con total claridad que no hay un censo de entidades públicas. Nadie puede decir a ciencia cierta cuántas entidades públicas hay en Colombia, ni nadie puede decir que tiene la base de datos de las entidades públicas en Colombia. Y esto es un problema porque en la era de la Big Data, en la era de la tecnología, cuando se están tratando de implementar herramientas de control y de prevención de la corrupción, como la herramienta Océano de la Contraloría General de la República, no tener claramente identificadas a las entidades públicas para poder capturar información y hacer cruces de bases de datos y hacer ejercicios de analítica de datos y todo esto, pues es un rezago muy grave y muy importante. Pero todo esto es para señalarles simplemente que el ecosistema de entidades públicas en Colombia es muy grande, enorme. En la cifra más conservadora hablamos de 7.000 entidades públicas. Por supuesto, hay entidades públicas de todas las formas, de todas las naturalezas y en todos los colores. Luego, tener un único plan anticorrupción que le funcione a todas las entidades es una utopía, eso no puede pasar. Luego, la opción que ha escogido Colombia y que ha implementado el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría de Transparencia es concederle a las entidades públicas una facultad de autorregulación. Es decir, entidad, desarrolle usted su propio plan anticorrupción de la manera que más se ajuste a sus características. Luego, cuando vamos a evaluar quién era el responsable de vigilar una fuente de riesgo o quién es el responsable de vigilar una fuente de riesgo de corrupción en una entidad pública, tenemos que irnos al plan anticorrupción de la entidad pública. Por eso la importancia y el cuidado que deben tener los directores de las entidades a la hora de elaborar el plan anticorrupción.
He conocido lamentables casos de entidades públicas que han copiado textualmente planes anticorrupción de otras entidades, equivocadamente creyendo que es simplemente un requisito formal. Y entonces trasladan a su organización planes anticorrupción diseñados para otra entidad diferente. Y entonces allí el tema de cómo se distribuyen las responsabilidades y quién debe vigilar qué fuentes de riesgo de corrupción comienza a ser confuso, y eso termina jugando en contra de los servidores públicos en un caso de corrupción. Por eso es importante ser responsables y diseñar un plan anticorrupción basados en la estructura organizacional y funcional de la entidad pública. Y los fiscales y los procuradores y los contralores, cuando van a hacer una investigación para determinar responsabilidades por un acto de corrupción, no deben limitarse únicamente a perseguir a aquella persona que ejecutó personalmente y de propia mano la conducta punible, porque efectivamente a esa persona hay que perseguirla, porque hay que tratar de sancionar a aquellas personas que están infringiendo la ley penal, pero también debemos evaluar la responsabilidad de aquellas personas que tenían la responsabilidad de prevenir el acto de corrupción y no lo hicieron apropiadamente, por negligencia, por descuido o en algunas ocasiones también porque contribuyen intencionalmente mediante una negligencia o mediante una omisión. En ese orden de ideas, creo que es importante que los fiscales, los procuradores y los contralores entiendan qué es un plan anticorrupción, cómo debe elaborarse, cómo debe diseñarse, y que cuando se llegue a hacer la investigación de un acto de corrupción en una entidad pública, hay que pedir el plan anticorrupción y hay que pedir el mapa de riesgo de corrupción y hay que evaluar en cada proceso cuáles fueron los eventos de riesgo que se identificaron, cuáles eran los controles que se habían implementado para evitar ese evento de riesgo y quiénes eran los funcionarios que de acuerdo con el mapa de riesgo tenían a su cargo los controles previstos para prevenir el acto de corrupción. Porque esos funcionarios que de acuerdo con el mapa de riesgo tienen la obligación de ejecutar los controles para prevenir la corrupción, podrían también tener responsabilidad penal. A ellos también podría imputársele responsabilidad en la modalidad de comisión por omisión, afirmando que tenían posición de garante porque tenían a su cargo el deber de vigilar una fuente de riesgo y no lo hicieron apropiadamente. Esto es fundamental para que podamos entender, digamos, que hay algunas preguntas fundamentales que hacerse dentro de una investigación penal o dentro de una investigación disciplinaria o fiscal. La primera es, ¿qué pasa si el evento de riesgo estaba previsto como evento de riesgo en el mapa de riesgo de corrupción? ¿Cómo puede ser posible que uno encuentra casos de corrupción, llega a la entidad pública, pide el mapa de riesgos y el mapa de riesgos prevé como evento de riesgo justamente el mismo caso, la misma situación de hecho que dio lugar al caso de corrupción que estamos investigando? Es decir, la entidad institucionalmente ya había previsto que eso podía pasar. ¿Será que está bien desde el punto de vista político criminal que a pesar de que las entidades ya previeron ese evento de riesgo, simplemente no hagan nada para evitarlo? Ahí tiene que haber responsabilidades, y tiene que haber responsabilidades en los directores de las entidades, que tienen que tomarse en serio el tema de la prevención de la corrupción. Porque si usted es el director de una entidad, hizo una evaluación de riesgo, y en la evaluación de riesgo le informa que en estos procesos hay estos eventos de riesgo de corrupción, es igualmente negligente no hacer nada para evitar esos riesgos de corrupción que cometer el acto de corrupción usted mismo. Es decir, aquí estamos frente a conductas que son desde el punto de vista ético-socialmente igual de reprochables. Desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista social y ético, es exactamente igual de reprochable cometer el cohecho, cometer el soborno, que ser consciente de que el cohecho se puede cometer, de que el cohecho puede ocurrir, de que el soborno se puede dar y no hacer absolutamente nada para impedir que eso pase. Esa es la primera gran pregunta que uno debe hacerse en el marco de una investigación. La segunda es, bueno, además de que está previsto, ¿qué controles previó la organización o la entidad para que ese evento de riesgo no se cometiera y quién era el responsable de que esos controles funcionaran? Porque a nivel de director de la entidad es posible que se prevea el evento de riesgo y es posible que se impongan algunos controles. Pero por supuesto el director de la entidad no puede estar encima de cada proceso viendo que cada uno ejecute las actividades que tiene que ejecutar.
la delegación y la desconcentración de actividades es básica dentro de la administración pública. Luego, entonces, aquí es importante preguntarse por el nivel de responsabilidad que le cabe al funcionario que tenía asignado un control dentro del mapa de riesgo y no lo ejecutó. Y esto debe dar lugar a tipos de responsabilidad. Y aquí podemos hablar entonces por lo menos de que hay responsabilidad, primero, por no identificar los eventos de riesgo. Es decir, cuando usted no hace la evaluación de riesgos, no tiene un mapa de riesgos o hace uno indebidamente copiando el de otra entidad, simplemente trayendo el copy-paste o cambiándole el logo y poniendo el de la entidad al lado. Cuando usted no ha hecho el ejercicio y no ha identificado apropiadamente los eventos de riesgos, puede tener responsabilidad por su negligencia, porque es deber de los directores de las entidades hacer la evaluación de riesgos. Segundo, también puede haber responsabilidad por no implementar los controles, porque se evidenció el evento de riesgo, se determinó que ese evento de riesgo podía ocurrir y no se hizo nada para evitar su probabilidad, para reducir su probabilidad o reducir su impacto. También puede haber responsabilidad por no verificar el cumplimiento de los controles. Simplemente se hizo un mapa de riesgo de papel, se identificó el evento, se le pusieron unos controles en el mapa, pero organizacionalmente no pasó nada. A nivel institucional no se materializó nada. Los controles que están previstos en el mapa no se ejecutan, no funcionan. Y no hay ninguna entidad, ninguna dependencia, ninguna área encargada de exigir el cumplimiento de esos controles. Ahí también podría haber responsabilidad. También podría haber responsabilidad por no evaluar la efectividad de los controles. Porque claro, se identifica el evento de riesgo, se pone el control está funcionando, pero resulta que el control no es efectivo, es un control muy malo, muy ineficaz. Si no se está haciendo un seguimiento y una evaluación, por eso la ley 1474 y los decretos reglamentarios son insistentes en que las evaluaciones de riesgo y los mapas de riesgo deben actualizarse periódicamente, porque las condiciones cambian y la efectividad de los controles también cambia. Aparecen nuevas tipologías de corrupción y las tipologías existentes se modifican, se sofistican, se cambian. Entonces hay que estar evaluando constantemente la efectividad de los controles para introducir lo siguiente, medidas de tratamiento. ¿Qué pasa cuando el director de la entidad, y esto lo he visto yo en varios casos grandes de corrupción en Colombia, va uno, pide el mapa anticorrupción y en el mapa encuentra el evento de riesgo que coincide con el caso de corrupción, o sea, estaba identificado. Va al mapa de riesgos y había controles implementados. Está la oficina de control interno que está exigiéndole a las entidades, a los organismos que ejecuten esos controles. No hay propiamente una evaluación de los controles y encuentra uno informes de auditoría que dicen que los controles son ineficaces, que los controles no están funcionando, que los controles no se están aplicando y las directivas no toman ninguna medida para asegurar correctivos a esa situación. No se toman las medidas de tratamiento para asegurar que los controles se cumplan y sean efectivos. Entonces aquí podemos encontrar que todas estas 5 circunstancias que acabo de mencionar podrían eventualmente dar lugar a una imputación de responsabilidad en la modalidad de comisión por omisión por un acto de corrupción. Y el funcionario estaría llamado a responder penal y disciplinariamente, ya no por ejecutar propiamente el acto de corrupción, sino por no haber realizado las acciones que le eran exigibles, dado su rol dentro de la organización, para evitar la comisión de esas conductas. Por supuesto, aquí hay 3 problemas que nosotros debemos considerar cuando hablamos de esto. En primer lugar, que la responsabilidad en Colombia no es solamente objetiva, también tenemos unos criterios de imputación subjetiva. Luego, aquí es importante considerar el grado de intencionalidad. Hay delitos que se exige la condición de dolo y en otros que basta simplemente la culpa, la violación al deber objetivo de cuidado. Pues bien, incluso cuando estamos en los delitos que son exclusivamente dolosos, una zona bien problemática es la zona del dolo eventual y la culpa consciente. Porque uno puede decir, no, en este caso la conducta no es típica porque solo está prevista en la modalidad dolosa. Y aquí lo que el sujeto realizó fue una omisión culposa. Bueno, ¿en qué medida podemos calificar esa conducta como una culpa consciente o como un dolo eventual?
En el derecho anglosajón hay una figura muy interesante que es la llamada ceguera intencional, el willful blindness. Y se presenta cuando una persona sabe que tiene la obligación de mirar y decide no mirar. En ese caso, para el derecho anglosajón hay responsabilidad intencional, es lo que nosotros llamaríamos el doble eventual. Lo mismo pasa o debería pasar en nuestro derecho. Si a usted la ley como servidor público le atribuye la responsabilidad de hacer una evaluación de riesgo, de identificar los eventos de riesgo y no la hace, o la hace por salir del paso para cumplir únicamente formalmente con el requisito, y como consecuencia de eso usted incurre en una ceguera intencional, es decir, no vio un evento de riesgo que era obvio, ¿sí? O simplemente no conoció ningún evento de riesgo porque no hizo ninguna evaluación de riesgos, pues aquí podemos decir que la persona ya no está en un caso de culpa consciente, sino en un caso de dolo eventual, porque usted sabe que esa situación de corrupción eventualmente podría ocurrir y simplemente no hace absolutamente nada para evitarlo. Por supuesto, el debate está allí, por eso es un problema importante a revisar para este tipo de casos. El otro punto es el grado de participación. ¿Qué grado de participación? ¿Es un coautor? ¿Es un autor paralelo? ¿Es un cómplice? ¿Es un interviniente? La discusión es bien compleja y todo dependerá de cómo entendemos y cómo aplicamos la teoría del dominio del hecho. Porque la teoría del dominio del hecho, que es la teoría que ha venido aplicando la jurisprudencia de la Corte Suprema en Colombia, nos dice que para ser autor o coautor hay que tener dominio del hecho. ¿En qué medida la aportación del individuo a la comisión de la conducta por omisión, un aporte omisivo, podría considerarse funcionalmente significativo? Es decir, cuando una persona realiza una aportación a través de una acción, es más fácil decir que sin esa acción el resultado no se habría podido producir y entonces esa aportación es funcionalmente significativa y convierte al sujeto en coautor de la conducta. Pero cuando hablamos de una omisión, decir, hombre, sin esa omisión el delito no se habría cometido, ya no es tan fácil. Y en esa medida hay que valorar la naturaleza de la omisión. Porque no es lo mismo una omisión, digamos, lata, donde se identifica un evento de riesgo, pero no está tan claro, los controles sí se implementan, pero no son tan efectivos, a aquellas omisiones que son crasas, que son groseras, que se evidencian al rompe, porque allí uno podría encontrar que la omisión es tan gruesa, tan evidente, que casi que es latente la intención de la persona de cometer la omisión. Y entonces, dependiendo de eso, vamos a mirar el grado de participación, si es coautor, si es cómplice o si es un interviniente especial. Y por último, hay un tema bien interesante desde el punto de vista de la imputación objetiva que queda ahí en la discusión, y es aquellos casos en los cuales la omisión es producto de una adopción colectiva de acuerdos. Es el consejo, es la junta la que decide no hacer nada. Es la junta la que decide aplazar la evaluación de riesgo. Es la junta la que decide no implementar ciertos controles. Cuando la opción es colectiva de acuerdos, reconducir eso a responsabilidades individuales no siempre es tan fácil. Y sobre todo porque los estándares de transparencia a veces no son tan claros. Va uno a mirar las actas de ciertas juntas o las actas de ciertas organizaciones y están consignados en términos muy sucintos los acuerdos, pero no aparecen las discusiones. A veces ni siquiera aparece la discriminación de quienes votaron a favor, de quienes votaron en contra. Entonces, saber a quién imputar responsabilidad individualmente cuando la omisión es producto de un acuerdo colectivo es un desafío en el ámbito del derecho penal moderno. Muy bien, ya a título de conclusión, yo podría decir 5 cosas para terminar. Primero, es importante reconocer que hay responsabilidad por omisión en los delitos contra la administración pública, no solamente por acción. Segundo, es importante entender que la ley le impone a ciertos funcionarios públicos el deber de vigilar una fuente de riesgo de corrupción y en esa medida esos funcionarios públicos tienen posición de garante y les podemos imputar responsabilidad por omisión. Tercero, es importante tener presente que en Colombia hay un marco jurídico claro y específico que define, primero, cuáles son las fuentes de riesgo y segundo, qué servidores públicos
tienen el deber de vigilar esas fuentes de riesgo de corrupción. Y ese marco jurídico al que me estoy refiriendo está concretado, está materializado en lo que conocemos como el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Cuarto, es importante tener claro que incumplir dolosa o culposamente en algunos casos, cuando está previsto el delito culposo, esos deberes como garante, incumplir ese deber de vigilar la fuente de riesgo puede acarrear responsabilidad en la modalidad de comisión por omisión. Y por último, también es importante entender que la responsabilidad podría ser como coautor cuando la omisión es a tal grado importante, es a tal grado significativa, es funcionalmente tan determinante que sin esa omisión la conducta delictiva no se habría podido cometer. En esos casos la persona podría llegar a responder penalmente por el delito contra la administración pública en la modalidad de comisión por omisión a título doloso y como coautor de la conducta. Les agradezco muchísimo el tiempo que me han dispensado. Estoy muy honrado de haber podido participar nuevamente en estos talleres y por supuesto estoy a su entera disposición para cualquier duda o aclaración que surja con este tema. Muchísimas gracias.